Origen bíblico y cristiano de los arcanos mayores. Es muy común escuchar a pastores y a sacerdotes que predican contra el uso del tarot y de otros sistemas de adivinación, afirmando que su uso es contrario a la ley de Dios, tal como está expuesto en la Biblia, y por lo tanto es una práctica pecaminosa y supersticiosa, de un claro origen pagano. Voy a desarrollar y a probar que el tarot no tiene nada de pecaminoso ni de supersticioso, sino que, al contrario, del parecer de las iglesias, tiene una base directa e indirecta en los textos bíblicos, y que además, determinando tipos de adivinación, son prácticas sanas que hasta los profetas de Israel, los sacerdotes judíos y los apóstoles de Jesucristo utilizaron en primitivos tiempos. Demostraré que el simbolismo de la mayoría de las ilustraciones de las láminas o cartas de los 22 arcanos mayores tiene un claro y preciso origen en el texto bíblico específico del Antiguo y Nuevo Testamento. Desde luego que para no alargar demasiado y aburrir a la comunidad, analizaremos una de las cartas o láminas del tarot. Los arcanos menores son 56 cartas. Se organizan en 4 series de 14 cartas relacionadas con los 4 elementos. 14 cartas de oro que corresponden al elemento tierra. 14 cartas de bastos que corresponden al elemento fuego. 14 cartas de copa que corresponden al elemento agua. Y 14 cartas de espada que corresponden al elemento aire. 14 por 4 es igual a 56. La idea de los 4 elementos del universo y del espíritu de esos 4 elementos es doctrina bíblica, presente en la visión del profeta Ezequiel. Capítulo 1 del 10 y capítulo 10 y el 14. Nos comenta así Ezequiel: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, y estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y miré, he aquí, venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con fuego envolvente. Alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como un bronce refulgente. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejantes al hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y los pies de ellos eran derechos, y las plantas de sus pies como las plantas de pies de becerro, centellantes a manera de bronce y muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante.
y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león, al lado derecho de las 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo, había en las 4 caras de águila. Y en las visiones del apóstol San Juan en el Apocalipsis 4 y 7, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí en un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante a un aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con corona de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, junto al trono, y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y de atrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de un hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Ezequiel 10, capítulo 10. En cuanto a su apariencia, los 4 eran de una misma forma, como si estuvieran una en medio de otra. Ezequiel 10:11. Cuando andaba hacia los 4 frentes andaban, no se volvían cuando andaban, sino que al lugar donde se volvían la primera vez, en pos de ella iban, ni se volvían cuando andaban. Y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenas de ojos alrededor de sus 4 ruedas. A las ruedas, oyéndolos yo, le gritaba: rueda. Y cada uno tenía 4 caras. La primera era rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara de león, la cuarta cara de águila. También el número 14 es sagrado. Según el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, de San Mateo, como el 78, que es el total de las cartas del tarot completo. Pero el número 26 es el valor geométrico del nombre de Yahvé, elevado a 3, número de la Santísima Trinidad. 3 por 26, 78. El nombre de Dios en hebreo es el famoso tetragramatón, o Yahvé, o el nombre de 4 letras, Yod, He, Bau, Hib, que Yod tiene el número 10, Hib tiene el número 5, Bau tiene el número 6, Hib tiene el número 5. Y los valores sumados de las 4 letras da 26. Por lo tanto, la estructura general externa del tarot es de origen cabalístico y por lo tanto, como la cábala, es de la doctrina esotérica de la Biblia. El tarot es de inspiración judeo-cristiana y bíblica. Y hay más, considerando que los arcanos mayores son 22 y no 23 ni 21, reflejan perfectamente a las 22 letras del alfabeto hebreo y a los 22 capítulos del Apocalipsis. El libro arcano y profético por excelencia, la Sagrada Escritura. Con este análisis meramente externo del asunto se demuestra ya la existencia de un perjuicio y una dosis de ignorancia en los críticos del tarot, pues no se ha determinado siquiera hacer un análisis externo de este juego de cartas que de juego no tiene nada.
continuación veremos cuán profunda puede llegar a ser esa ignorancia y esos juicios superficiales del sacerdote o pastor. Rompamos la secuencia numérica de los arcanos mayores y empecemos con una carta que asusta mucho: la muerte. En versión del Marsellés, la versión original del tarot, se nos muestra a un esqueleto humano que sostiene una guadaña en sus manos. La hoja cortante de la guadaña está a ras de tierra y cerca se percibe unas manos cortadas y una cabeza coronada y cortada y unos pies humanos cortados. En la carta número 13. En el segundo libro de Reyes del Antiguo Testamento se describe lo que quedó del cadáver de la malvada reina Jezabel, esposa de Acab, al cumplirse una profecía de Elías, como juicio o castigo de Dios contra ella por sus muchos pecados. Veamos el segundo libro de Reyes, del 9 al 35, donde dice: pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. También la guadaña o bieldo o la hoz aguda para cegar la tierra aparece en el Nuevo Testamento en varios lugares, pero el texto principal está en el Apocalipsis capítulo 14, del 14 al 20, y también en el Apocalipsis 1, el 14. Sus cabellos eran blancos como la lana o como la nieve y sus ojos parecían llamas de fuego. Sus pies brillaban como un bronce pulido fundido en un horno, y su voz era tan fuerte como el ruido de una cascada. En su mano derecha tenía 7 estrellas y de sus bocas salía una aguda espada de 2 filos. Su cara era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Al verlo, caí a sus pies como muerto, pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Yo tengo las llaves del reino de la muerte. Escribe lo que has visto, lo que ahora hay y lo que va a haber después. Este es el secreto de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. De las 7 estrellas representan a los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros representan a las 7 iglesias. Por tanto, la carta número 13 del tarot, la muerte, es bíblica con todo rigor. El mago, el prestidigitador del tarot de Marsella. La carta número 1 es un hombre que tiene una varita mágica o cetro de poder en su mano izquierda, alzada hacia el cielo, en un gesto que insinúa buscar apoyo celestial o divino para hacer sus actos de prestidigitación o de magia, con los elementos que tiene sobre la mesita, la cual tiene solo 3 patas, 4 lados y 3 patas, una clásica conjunción de 7 elementos. El gesto de elevar la vara de poder al cielo para precipitar el poder divino del cielo lo realiza Moisés en varios momentos de su existencia como taumaturgo, persona que tiene poderes para hacer milagros o actos prodigiosos. Conductor del pueblo de Israel, para abrir las aguas del Mar Rojo, invocó a Dios levantando su vara y el Señor envió el viento para que lo hiciera, y las aguas se abrieron, claro, con lentitud, no como en las películas. Pero aunque esos gestos no están claramente descritos en la Santa Escritura, sí existe una narración en que esa vara en alto fue decisiva en una batalla de Israel contra los amalecitas. Eso lo encontramos en Éxodo 17, versículo 8 al 13, y en Éxodo 17, 8. Los amalecitas se dirigieron a Refidim para pelear contra los israelitas. Entonces Moisés le dijo a José: escoge algunos hombres y sal a pelear contra los amalecitas. Yo estaré mañana en lo alto del monte con el bastón
de Dios en la mano. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y salió a pelear contra los amalecitas. Mientras tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a lo alto del monte. Cuando Moisés levantaba sus brazos, los israelitas dominaban en la batalla, pero cuando lo bajaba, dominaban los amalecitas. Pero como Moisés se le cansaban los brazos, tomaron una piedra y la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur le sostuvieron los brazos uno al lado del otro. De esta manera los brazos de Moisés se mantuvieron firmes hasta que el sol se puso. En Éxodo 17:13 dice: y Josué derrotó al ejército amalecita al filo de espada, y también el acto milagroso de sacar agua de la roca en pleno desierto. Eso lo tenemos en el Éxodo 17, versículos 5 y 6. Y también nos dice: y el Señor le contestó: pasa delante del pueblo, hazte acompañar de algunos ancianos de Israel, llévate también el bastón con que golpeaste el río y ponte en marcha. Yo estaré esperando allá, en el monte Horeb, sobre la roca. Cuando golpees la roca saldrá agua de ella para que beba la gente. Moisés lo hizo así, a la vista de los ancianos de Israel. La carta número 12, o del colgado, describe a un hombre colgado cabeza abajo de una sola pierna, atado de un travesaño horizontal, y la pierna no está atada y forma una cruz, atravesada sobre la pierna vertical. Es una forma particular de ser crucificado que se usó entre los romanos contra los cristianos. Alude a la crucificación de Jesús, la de San Pedro cabeza abajo y la de muchos otros mártires ajusticiados del mismo modo. En algunas láminas o cartas del tarot se caen monedas de oro de los bolsillos del hombre al suelo. La chaqueta tiene 7 botones, 3 bajo la cintura y 4 sobre la cintura. Lo puedes verificar cuando veas la carta del colgado. Es una clara relación de conjunción de 4 con 3 y formando un número 7 que ya mencionamos respecto del mago. Suscríbete si te gustan este tipo de entrega de autoayuda o conocimiento. Soy Toris Castañeda y acompáñame en esta travesía descubriendo cuál es la unión de los arcanos mayores y la Biblia. Continuamos. Esas monedas de oro que caen en la tierra perfectamente pueden relacionarse con la sangre de Cristo que cae al suelo para la salvación del mundo, y con aquellos versículos de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, en que dice que Cristo, siendo rico, se despojó a sí mismo y se hizo pobre por amor a nosotros. En la segunda epístola a los Corintios, capítulo 8 y 9, nos dice: aprendamos pues a mirar las láminas del tarot con ojos limpios de ideas preconcebidas y aprendamos de sus símbolos. Parte de lo que ya se ha dicho acerca de los 4 elementos en la Biblia, en Ezequiel y en el Apocalipsis de San Juan aplica a la carta 21, el mundo, donde los 3 animales y el ángel miran hacia una figura central semidesnuda. En el capítulo 4 del mismo libro de Juan ya mencionamos los mismos 4 seres rodean y miran hacia el trono de Dios. Por lo tanto, esa mujer es lo que teólogos y herméticos denominan como anima mundi, o Dios mismo como inmanente al mundo. Esta anima mundi o alma universal tiene 2 cetros de poder en las manos, recordando que Cristo ha recibido toda la potestad de los cielos y de la tierra, es decir, los poderes de arriba y los poderes de abajo. 2 poderes, 2 cetros, Cristo y alma
universal, solo uno. Existen textos del Antiguo Testamento que dicen que Yahvé es Dios arriba y de abajo, Dios de las montañas y de los valles, Dios del cielo y la tierra. Podríamos ver Génesis 49, 25. Gracias al Dios de tu Padre que te ayudará, al Dios Todopoderoso que te bendecirá con bendiciones del alto cielo, con las bendiciones del mar profundo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Y en Deuteronomio 33, del 13 al 16, nos dice, acerca de José, dijo, que el Señor bendiga su tierra con lo mejor del rocío de los cielos y del agua, que está en lo profundo de la tierra. En Deuteronomio 33, 14 dice, con las mejores cosechas del año y los mejores frutos de los meses. Con lo principal de los montes antiguos, con lo mejor de las alturas eternas. Con lo mejor de los frutos que llena la tierra y con la buena voluntad del que habita en la zarza. Vengan todo esto sobre José, que fue escogido entre sus hermanos. También puedes ver el libro de Reyes, el 20, 28, y la primera de Reyes, 1 al 20. Ahora bien, Señor, todo Israel está pendiente de que su majestad diga quién habrá de reinar después de su majestad. De lo contrario, cuando su majestad muera, mi hijo Salomón y yo seremos condenados a muerte. Mientras ella hablaba con el rey, llegó el profeta Natán. Y se lo hicieron saber al rey. Cuando el profeta se presentó ante el rey, se inclinó delante de él hasta tocar el suelo con la frente. Y le preguntó, ¿ha ordenado su majestad que Adonías reine después de su majestad? Porque resulta que hoy ha bajado, ha matado toros y becerros y muchas ovejas, y ha convidado a los hijos de su majestad, a los capitanes del ejército y al sacerdote Abiatar, y ahí está comiendo y bebiendo con él, y gritando, ¡viva el rey Adonías! Sin embargo, no me ha invitado a mí ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaías, hijo de Joiada, ni a Salomón, hijo de su majestad. ¿Acaso ha ordenado esto su majestad sin haber informado a este siervo suyo acerca de quién ocupará el trono después de su majestad? El rey David ordenó entonces que llamaran a Betsabé. Al llegar Betsabé ante el rey, se quedó de pie delante de él. Y la carta número 11, la fuerza, muestra a una mujer dominando un león a mano limpia, sin armas. A primera vista se trata de una ninfa de los bosques de la tradición griega llamada Sirene, que luchaba con leones y derrotaba sin armas. Cosa que llamó la atención al dios Apolo, y el cual atrajo a la ninfa hacia él y se casó con ella, llevándosela al Olimpo. Pero en la Biblia tenemos un idéntico ejemplo de un hombre que luchaba con leones a mano limpia, llamado Sansón. Está en el libro de los Jueces, pero en hebreo se llamaba Samson o Chamazón, o hombre solar. Apolo es el dios sol, por lo tanto existe un vínculo entre Sansón, famoso por su fuerza, y Apolo y Sirene. Apolo es el mismo que Chemesh o Chamash, o el sol divino. Los rayos del sol son los cabellos de Sansón. Córtalos es hacer que el sol pierda su fuerza. Hacer crecer los cabellos es aumentar la fuerza del sol. Sirene, la ninfa, es una consagrada al servicio de Apolo o Sansón. Es un nazareno, un consagrado al servicio de Yahvé. Para entender la carta 11 hay que saber conectar la Biblia y la mitología. Dos formas en que la verdad eterna puede llegar al alma de los hombres con su mensaje iluminador. Vamos a otro caso, el de la carta número 4. El emperador muestra a un hombre sentado en un trono con un cetro vertical en la mano derecha
y los pies en cruz, cabellos blancos y corona de oro. Un águila grabada sobre el escudo, dorado, al lado del trono. Por todos lados es la imagen de un emperador cristiano medieval. Pero el cabello blanco como la nieve es uno de los atributos de la descripción de Jesús en su gloria divina, según narra el Apocalipsis capítulo 1. Está en la revelación que Dios hizo a Jesucristo, para que Él mostrara a sus siervos lo que pronto ha de suceder. Jesucristo lo ha dado a conocer enviando su ángel a su siervo Juan. Sus cabellos eran blancos como la lana o como la nieve, y sus ojos parecían llamas de fuego. Apocalipsis 1:14. A lo que se agrega que el mismo Cristo está sentado en el trono de su Padre. En Apocalipsis 3, recuerda pues la enseñanza que has recibido y síguela y vuélvete a Dios. Si no te mantiene despierto, iré a ti como un ladrón cuando menos lo esperes. A los que salgan vencedores les daré un lugar conmigo en mi trono. Así como yo he vencido, me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Y qué? Además, el famoso libro de las revelaciones de Juan, otro nombre del Apocalipsis, afirma que el Verbo de Dios o Cristo Rey de reyes y Señor de señores, es decir, justo, lo que se define técnicamente como un emperador, en este caso montado en un caballo blanco. Estamos en el capítulo 19 del Apocalipsis, y las láminas lo refuerzan con las piernas en cruz. Es decir, se trata de un emperador crucificado. El águila imperial del escudo está tomada de la mitología griega, pues Zeus tiene como ave simbólica al águila y se llama el ave de Zeus. Pantocrátor, dios omnipotente. Justamente el Apocalipsis aplica 9 veces el nombre de Pantocrátor a Jesús Dios, Todopoderoso, Verbo de Dios, Creador, Señor de la historia, Juez de vivos y muertos. La carta del diablo, la número 15 de la serie de los 22 arcanos, tiene una imagen no bíblica de Satanás. Pues en la Sagrada Escritura el demonio o Satanás está representado por la llamada serpiente antigua. En este caso el diablo es más bien una representación de un fauno o del dios Pan, pero es claramente como en los ambientes cristianos medievales se presentaba al Satanás o al diablo. El vínculo con la Biblia, además de la idea general ya mencionada, lo hace las cadenas o cuerdas que atan al hombre y a la mujer en la lámina o la carta. Son dos prisioneros del diablo y del pecado. Jesús mismo enseña que el pecado es una forma de esclavitud. En el Evangelio de San Juan 8, versículo 34, Jesús le dijo: les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Y en el mismo capítulo Jesús afirma que los judíos adversarios de su misión son hijos del diablo, y que si creyeran en él, los libertaría de las cadenas del pecado. Y esa liberación significa también liberarse del control del diablo o de Satanás en sus vidas. Por lo tanto, la lámina o carta número 15 del diablo es cristiana en lo histórico y bíblico en su doctrina. En el Antiguo Testamento muchas veces los profetas dijeron que Yahvé tenía la espada de la justicia alzada sobre Israel para castigarlos por sus pecados o sobre los otros pueblos que quería subyugar a Israel. Por lo tanto, como la carta número 8, la justicia tiene una espada alzada hacia lo alto, expresa la misma idea de los profetas antiguos. Aquí se trata de una justicia personificada en una mujer, igual como se identifica en ambientes católicos a la providencia como femenina, o como el libro de los Proverbios personifica la sabiduría de Dios como un ser femenino.
la misma figura de la Sofía o mujer eterna, sabiduría de Proverbios 8, se puede aplicar a la mujer de los dos cetros de la lámina o carta 21 del mundo. Los teólogos como Filón de Alejandría y varios padres de la iglesia dijeron que esa mujer sabiduría eterna es lo más parecido o lo mismo que el verbo de Dios, o el Logos, o la palabra creadora, o el Cristo Dios, como ya se dijo antes, al explicar la carta del mundo que hablamos del Animat Mundi. Y no debería sorprendernos la posibilidad de que la carta de la justicia recibiera el número 8 de la serie de los 22 arcanos, en homenaje a esa sabiduría hija amada. Existen desde antes del universo del capítulo 8, exactamente el 8º del libro de los Proverbios. Incluso el versículo 20 de este capítulo 8 del libro de Proverbios dice que ella, la sabiduría divina, guiará a los hombres por medio de la justicia. El arcano 8, por lo tanto, es bíblico. Estas personificaciones femeninas de aspecto o atributos de la divinidad también pueden aplicarse a la sacerdotisa, a la estrella y a la emperatriz, recordando además que en Israel hubo mujeres videntes o profetisas como Débora, Hulda, Miriam, hermana de Aarón y de Moisés, y José en Egipto se casó con la hija de un sumo sacerdote de On o de Ra. De esa mujer, una cuasi sacerdotisa, nacieron Efraín y Manasés. Estos dos hijos de José fueron la cabeza de otras dos tribus de Israel, por adopción de Jacob antes de morir. La rueda de la fortuna, o la carta número 10 del tarot, es una mezcla de simbolismo que intuye o incluye tanto la espada de la justicia, ya mencionada, hasta una esfinge o un perro y un mono. La rueda, como símbolo central, no es ajena a la Biblia. En la carta del apóstol Santiago 3:6 dice: y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad puesto en nuestro cuerpo, que contamina a toda persona. Está encendida por el infierno mismo y a su vez hace arder todo el curso de la vida. Se enseña que la lengua o las malas palabras pueden contaminar todo el cuerpo con sus pecados e inflamar la rueda de la creación. La esfinge, como un extraño personaje en esta composición, está por encima de esta rueda, no la toca. Solo la mira con su espalda en la mano, inmóvil y eterna. Justamente esta lejanía de aquello que gira y se mueve en la creación nos permite vincular a la esfinge con la divinidad misma, pues el mismo apóstol Santiago, en la misma carta ya indicada en su capítulo 1, versículo 17, dice: toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La rueda de la creación siempre se mueve, varía, cambia, viene de ciclo en ciclo, pero por encima de ella está el juez inmutable, el eterno Dios sumido en su misterio esencial. He allí la esfinge que con su actitud silenciosa contempla el paso de los siglos tal como Dios nos observa, el bien y el mal girando junto en la rueda de la creación, dando buenos y malos tiempos a los hombres. Pero el juez eterno siempre está atento y registra en su memoria infinita los hechos de los hombres y los juzga, tanto dentro como fuera del tiempo que vive. La carta 10, por tanto, es bíblica y teológica. En la Biblia, en especial en el Antiguo Testamento, y Cristo en su segunda venida, Dios es representado como un gran rey guerrero
que combate invisible junto a los hombres en la lucha contra las fuerzas de las tinieblas. Ese simbolismo no es ajeno al significado de la séptima carta del tarot, el carro. Por eso, es la séptima, pues el 7 es el número de la divinidad por excelencia, Dios mismo como Dios y Señor de la historia, como Yahvé, Sabaoth, es decir, como Señor de los ejércitos, está representado en esa carta. La carta número 5, el elefante o el sumo sacerdote, es también una carta de clara inspiración cristiana bíblica. Primero porque representa a simple vista al sucesor de San Pedro, el Papa de Roma, o al vicario de Cristo en la tierra, el cual, por estar entre dos columnas, se nos presenta como un guardián del portal hacia el templo invisible de la divinidad. En el Evangelio de San Mateo 16-19 dice que Pedro recibió la llave del reino de los cielos y el sucesor hereda el cargo a través de los siglos, tal como lo hace en el budismo tibetano el Dalai Lama. La carta número 17, la estrella, que nos muestra 8 grandes estrellas en el cielo y a una mujer desnuda con una rodilla en la tierra vaciando sendos jarros de agua en la tierra y en un río. Es digna de un profundo análisis en su vinculación con la Biblia. En primer lugar, debe entenderse que esas 8 estrellas o 7 en torno de una gran de 8 rayos, una estrella grande de 8 rayos, representa a la constelación Pléyades, que se compone de 8 estrellas visibles o simples vistas, cerca de la constelación de Tauro y que se nombra en todos los libros sagrados del mundo, excepto en el Corán. En particular, la Biblia la menciona 3 veces, 2 veces en Job 9. Él creó las constelaciones y la Osa Mayor, el Orión y los Pléyades y el grupo de estrellas del sur. En Job 38-31, eres tú quien mantiene juntas las Pléyades y separadas de las estrellas de Orión. Y una vez en Amos 5:8, el Señor, que hizo las Pléyades y el Orión, es quien convierte la noche en día y el día en noche, quien llama las aguas del mar y las derrama sobre la tierra, quien descansa de la rutina sobre su fortaleza y le hace llegar sobre la fortificación. El Señor, ese es su nombre. Por el texto del profeta Amós vincula a las Pléyades y al derrame de agua en el mundo en el mismo versículo, que dice: busca al que hace las Pléyades y al Orión, vuelve las tinieblas en mañana, hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Yahvé es su nombre. Es precisamente lo que está haciendo la mujer en la lámina o la carta número 17 de los arcanos mayores: derramar agua en la tierra para mantener fusionado el fluir de la vida en el mundo. Por lo tanto, otra vez nos encontramos con la mujer como sabiduría creadora, gobernando el universo, el cielo y la tierra. Otra vez el Amina Mundi, o el verbo creador, y vivificante de la tierra y de las almas de los hombres. Y en el énfasis en el número 8 es porque en el libro de los Proverbios, capítulo 8, se menciona a esta mujer, personificación de la sabiduría trascendente del Creador. Existe desde antes de que el mundo existiera. Suscríbete al canal de Tolik. Si has llegado hasta este punto, se puede suscribir y regalarme tu hermoso like. Vamos cerrando este análisis examinando
una carta interesante. Se trata del número 20, el juicio. Aquí aparece un ángel con una trompeta, rodeado por una nube llamando a las almas de los hombres a la resurrección y al juicio de Dios. Y agrega a personas desnudas que se alzan desde las tumbas en representación al llamado de la trompeta celestial. Precisamente esta carta es la descripción exacta de 2 versículos de sendas cartas de San Pablo. En la primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52, dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene el último toque de trompeta, porque sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados para no volver a morir, y nosotros seremos transformados. Y en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, dice: porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel y el sonido de la trompeta de Dios, y el Señor mismo bajará del cielo, y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Por lo tanto, el que dibujó la carta número 20 hace más de 700 años estaba mirando exactamente los 2 versículos de Pablo como un buen y un fiel cristiano, y no como un pagano. Lo describió exactamente tal como un profesor de religión de escuela dominical lo hace frente a los niños. En síntesis, el espíritu o la esencia del tarot es rigurosamente bíblico, y en lo que pareciera no serlo, es rigurosamente alegórico, tal como lo es el lenguaje de la misma bíblica, y el propio Cristo lo hizo al hablar en parábolas ante las multitudes. No se debe tener juicios en contra de la adivinación sagrada que busca descubrir la voluntad de Dios en ausencia de signos directos del Señor, como visiones y sueños, pues hasta los apóstoles de Jesucristo usaron de la adivinación y la oración en conjunto para elegir entre 2 hombres justos al que debía ser el sucesor de Judas Iscariotes, así completar el número de 12 patriarcas o 12 discípulos del nuevo pueblo de Dios, la iglesia cristiana. Así salió elegido Matías, según narra los Hechos de los Apóstoles. En Hechos 1, 26 dice: lo echaron a la suerte y hasta favoreció a Matías, quien desde aquel momento quedó agregado a los 11 apóstoles. El tarot contiene y la Biblia, una consulta efectuada con espíritu religioso, utilizando siempre, no teniendo el temor de preguntar a la Biblia, no sentir que estás consultando al tarot o estás consultando la Biblia y lo estás haciendo de una forma pecaminosa. Pero recuerda, no todas las personas que leen el tarot lo leen de una forma bíblica, una forma cristiana. Por eso hay tarotistas, hay oraculistas y hechiceros o videntes. Hay personas que leen el tarot de una forma cristiana. Escuchan la voz de Dios y te dan la información que Él te quiere entregar por medio de cada de las cartas que salen en la tirada. Por eso, si tú utilizas el tarot, estás en este mundo hermoso de la lectura del tarot, o eres consultante, no tienes por qué vincular que estás haciendo una situación negativa o estás vinculando directamente con el pecado. ¿Por qué? Si además la intención del operador y del consultante es averiguar el santo propósito de Dios o la verdad de Dios para el consultante, los que crearon el tarot eran hombres piadosos, expertos en la Biblia, la sana doctrina de Cristo y su intención primera
era enseñar las virtudes al mundo de la época medieval. Porque aquí nos dimos cuenta, ustedes mismos lo pueden comprobar directamente con la Biblia, que hay cada una de esas cartas de los arcanos mayores está identificando versículos específicos dentro de la Biblia. Así conta al escribir las láminas del tarot como un documento italiano del siglo XVI, por lo que se entiende que el propósito de adivinatorio era secundario respecto a la catequesis visual. Y eso no tiene nada de malo. Dada la densidad del tema, lo invito a la comunidad a reflexionar sobre el tarot y el origen bíblico de las 78 cartas. Sobre todo lo que vimos hoy, los arcanos mayores. Y se verá que hay perfecta concordancia entre el contenido interno de la doctrinal de la carta a carta y su estructura cuantitativa externa. El tarot es un todo indivisible, tal como lo es Dios. Gracias por llegar hasta acá, hasta este momento. Te invito a que compartas esta entrega, que dejes tu comentario si te ha gustado, que apoyes con tu maravilloso like. Lo puedes compartir con tus amigos en las redes sociales y suscríbete al canal de Tolic. Déjame saber si estás por acá y si has visto esta entrega, dejando un comentario. Si te ha gustado, bienvenido a la familia del Tarot Tolic. Que Dios los bendiga y está atento a la nueva entrega.